Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Hay una cierta felicidad en el aire como se acabó el año escolar. ¿Puede ser por eso? ¡Felicidades, alumnos! Veo el amor iluminado en cada uno de ustedes. Bueno, hablando de eso, volvemos al tema amor iluminado, que es nuestra exploración versículo por versículo de la carta de Primera de Juan. Y durante las últimas 4 semanas hemos estudiado esta carta que fue escrita a los cristianos que necesitaban ciertos recordatorios sobre la fe. Y mucho de lo que dice Juan en este libro es un recordatorio. No es nueva información, pero un recordatorio importante. Porque la audiencia de este libro era gente como nosotros. Necesitamos muchos recordatorios. No necesitamos siempre información nueva, pero necesitamos siempre recordatorios. Por ejemplo, hoy es mi 6º aniversario con mi esposa Julia. Amo a mi chuli. Y como son apenas 6 años, no necesito un recordatorio. Recuerdo como si fuera ayer, porque básicamente fue ayer. Pero al pasar de los años, igual de aquí unos 10 años, voy a necesitar un recordatorio en mi calendario, ¿no? Ustedes lo han vivido, lo han discutido, ¿no? Bueno, recordatorios, no información nueva, recordatorios. Yo también de pequeño necesitaba muchos recordatorios. Recuerdo una vez cuando había coleccionado todas las cartas Pokémon. Las 150 en aquel entonces. Y las tenía como en un libreto. Y me preguntaba a mis papás, ¿puedo llevar esto a la iglesia para poderme jactar a mis amigos? Ellos decían que sí, pero siempre y cuando también llevaba mi Biblia. Y como era el hijo del pastor, eso debía haber sido información fácil. Pero no recordé. Aunque ellos me daban muchos recordatorios, no lo recordé. Estaba enfocadísimo en mi libreto de Pokémon y lo traje a la iglesia ese domingo. Y al llegar en la clase, la maestra nos dice, bueno, saquen sus Biblias y si la han traído desde casa, entonces te doy un caramelo. Y me lo perdí. Porque estaba tan enfocado en mi libreto de Pokémon. Y era el hijo de pastor. Doble vergüenza. Y lo que pasa después, nos dice que abran sus Biblias, me da una Biblia de la librería, que abran sus Biblias y busquen su versículo favorito. Y yo, el hijo del pastor, tampoco tenía un versículo favorito. Triple vergüenza. Así que, vencido, desistido, la abro a ciegas y pongo mi dedo así para escoger mi nuevo versículo favorito. Y adivinen en lo que llegué. La primera vez que iba a leer este versículo en mi vida. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir entendimiento. Y pueden confiar que nunca me olvido de este versículo. O sea, fue el recordatorio perfecto. Años después lo iba a leer en mi bautizo con mi papá, que lo hizo. Y estableció también en mí una creencia de que necesitamos los líderes, los mentores, retroalimentación de la gente sabia que nos ayuden con las cosas. Necesitamos la corrección de un padre para poder adquirir entendimiento. Y de hecho, Juan estaba dando una clase así a su gente en esta carta. Era un tipo de padre espiritual, un anciano, a esta nueva generación de creyentes, de cristianos. Y les estaba enseñando, instruyendo y dando recordatorios importantes a gente que lo necesitan. Y lo necesitan porque están enfrentando varias cosas, varias falsas enseñanzas, falsos mensajes que ganaban cada vez más popularidad. Por ejemplo, el gnosticismo, que clamaba que tú necesitas un conocimiento especial
para tener la salvación en Cristo, y este conocimiento solo está disponible a pocos. O el antinomianismo. Esto creía que los cristianos podían vivir como querían, como tienen su salvación ya, están libres de pecar. Claramente está equivocada. O también la negación de Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Había gente que lo negaba. Y muchas más enseñanzas falsas. Así que mientras vamos continuando, vamos a echar un vistazo a estas enseñanzas y veremos también que son muy parecidos a los falsos mensajes que recibimos hoy. Pero qué bueno, gloria a Dios que tenemos a su palabra para podernos recordar de lo que es verdadero, y el anciano fiel que es Juan, que nos recuerda en esta escritura hoy. Así que si has perdido la semana pasada el pasaje que nos predicó el pastor Jorge, había para mí dos cosas muy claves en ese pasaje que nos van a ayudar a entender el pasaje de hoy. Lo primero, el anticristo es cualquier persona que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, Dios encarnado, venido a la iglesia, a la tierra, representando Dios exactamente, y es la única forma, el único camino, la única senda a la salvación. Es la puerta a la cual tenemos que entrar al cielo. Ese es el anticristo. Y había una infestación de estos maestros falsos en el día de Juan, y causaba mucha confusión en la iglesia y división, particularmente en esta instancia porque era gente de la misma iglesia. O sea, antes estuvieron ahí, salían y comenzaban a dividir la gente. Seguramente todos tenemos experiencia con esto. Si llevas tiempo en la iglesia, has conocido a gente que han sufrido algo en la iglesia, ¿no? Y ya sea legítimo o no, su frustración con la iglesia, lo llevan con ellos y escuchan otras voces y comienzan a creer cosas que no son ciertas de Dios. Y puede ser legítimo, como dije, su dolor, su experiencia o no, pero sus ideologías pueden ser una amenaza a nuestra fe si no tenemos los recordatorios de lo que es verdadero. Ese es el primero. La segunda idea clave del pasaje de la semana pasada es que no debemos amar al mundo. No estoy hablando de amar a la creación, sino amar las cosas del mundo y los espíritus del mundo. El amor que tenemos del mundo puede reemplazar el amor que tenemos de Dios. Cuando amamos al mundo, tal vez me han escuchado hablar de esto antes, vivimos por nuestro apetito, ¿no? Los deseos pecaminosos para satisfacer los deseos de la lujuria, la codicia, el enojo, por ejemplo. O puede ser también nuestra ambición, nuestro orgullo, el deseo de ser alguien y obtener como estatus mundanal. O puede ser también la necesidad de una aprobación de los demás. O sea, yo necesito que la gente apruebe de mí, da igual lo que piensa Dios. Si vivimos por esas cosas, Juan dice que estamos viviendo por cosas pasajeras que están desvaneciendo, y así sabremos que el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener ese amor, ese verbo, ese Jesús dentro de nosotros? ¿Cómo le podemos llevar? ¿Y cómo nos podemos aferrar a la verdad mientras las mentiras del mundo nos están atacando por todos lados? Esto es lo que Dios, a través de Juan, nos va a ayudar a enseñar hoy. El Espíritu de Dios guiaba a Juan mientras escribía esto, para que lo que Dios quisiera decir fue dicho, no solamente a la audiencia del día, sino también a la audiencia de hoy. Así que tenemos una reverencia por esta palabra, porque no es la palabra de Juan y mucho menos la palabra de Roland, pero vamos a orar para que Dios nos guíe, para que en este tiempo Él nos dice lo que quiere decirnos, ¿ok?
Así que vamos a orar y luego vamos a pararnos y leer la palabra de Dios. Señor, te agradecemos por este domingo lindo, te agradecemos porque podemos reunirnos en tu presencia y estudiar tu palabra para poder profundizar no solamente nuestro entendimiento de ti, sino más importantemente nuestra relación contigo. Ayúdame a mí para que hable claramente y a Iris también que está interpretando. Ayúdanos a transmitir el mensaje que tú tienes para tu gente en esta comunidad esta mañana. Te amamos, Señor, y hoy es una ofrenda hacia ti. Te amamos y es en tu nombre que oramos. Y todos dicen, amén. Bueno, mientras están parados ya vamos a leer el pasaje, que es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 a 29. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Esta es la palabra de Dios. Se puede sentar. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Así comienza este pasaje. ¿Y cuándo es ese principio? Es el primer momento cuando comencemos a seguir Jesús, a creer en Jesús. Son los fundamentos de nuestra fe, ¿no? ¿Y qué son? Que nuestro pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, sí. No podemos hacer nada para salvarnos, porque nuestro pecado nos condena. Pero Jesús vino a la tierra para vivir una vida perfecta y así presentarse como el sacrificio perfecto que pagara el precio de esa condena. Así que si creemos en Él, creemos en ese sacrificio, creemos que fue suficiente y le seguimos, entonces a pesar de nuestros pecados, Él nos da su justicia por ese sacrificio. Así que podemos ser justos aunque tengamos pecado. Y podemos vivir con Él en la eternidad para siempre. Estos son los fundamentos, las cosas que hemos escuchado desde el principio. ¿A qué se refiere Juan en esta parte? Y ahora, tu principio puede haber sido hace muchos años ya. El mío también es. O tal vez para ti no ha pasado aún, no has vivido ese principio, aún tienes esas preguntas. O puede ser que tú conoces esta información, lo has escuchado porque eres humano, pero no ha hecho una parte fundamental de tu vida. Yo personalmente, cuando era pequeño, yo creo que entendí estas verdades desde pequeño. Profesé fe en Jesús con 8 años en un campamento en Virginia y luego con 10 años, después de haber tomado esa valentía, me bauticé. Y mis padres nos hablaban siempre de la Biblia, de Jesús, de su amor por mí. Memorizábamos la escritura juntos en la mesa mientras cenábamos. Y yo los conocía bien, o sea, conocía también a la Biblia. Pero eso no me paró de distraerme cuando tenía como 21 años hasta los 24 más o menos. En ese tiempo de mi vida estaba distraído por las cosas que antes mencionaba. Mi apetito, deseos pecaminosos de satisfacer mi carne. Y luego también
mi ambición. Yo quería estatus terrenal, mundial, y no un estatus ante Dios como su hijo, como su seguidor. Yo quería también la aprobación de los demás. Eso me importaba mucho más a mí. Y los deseos que Juan tiene para sus creyentes es que estos fundamentos permanezcan en ellos, los mismos desde el inicio, desde el principio. En mi vida no fue el caso. Yo conocía esa verdad como información, pero no se permanecía en mí en ese entonces. De hecho, en la mayoría de este tiempo, en esa época de mi vida, yo vivía con miedo de que si algo me pasaba a mí y yo me muriera, iba a estar separado eternamente de Dios, porque no andaba con Él. Tal vez ustedes conocen este sentimiento. Eso me hizo pensar, tal vez nunca he conocido a Dios y estaba apenas conectado a esa información. Puede que tú conectes con eso, que has crecido en la iglesia o sabiendo la información, sabiendo la escritura, sabiendo algo de Dios, pero no te sientes como tienes una relación activa y viviente con Jesús que te transforma, que transforma tu vida, tus valores, tus acciones. Y tal vez como los recipientes de la carta de Juan, tú te preguntas si la vida eterna y la salvación es algo que se te garantiza. ¿Por qué conocer esta verdad no es suficiente? ¿Por qué tener ese conocimiento dentro de ti, el entendimiento, no es suficiente? Porque como Juan dice, tenemos que permanecernos nosotros en el Padre, en el Hijo. ¿Y cómo lo sabe Él? Jesús se lo dijo personalmente. En la mesa, en su última cena, estuvieron ahí sentados y pasó esto en Juan 15, lo vamos a poner en pantalla. Jesús les dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruta por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La vid, su propósito es dar fruto, producir uvas. Por eso Dios los hizo, ¿no? Tienen un propósito solo en su existencia, sencillo, ¿no? Y para simplificarlo también para nosotros, es verdad en nuestra fe. Juan nos está recordando que tenemos que permanecer en Él. Y hay evidencia tangible, como las uvas en la vid. Esta ilustración nos sirve para decirnos que no podemos hacer nada ni útil, ni importante, ni bueno sin Dios. No hay nada bueno en nosotros que pueda dar buen fruto. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. Jesús había descrito el Espíritu de Dios como agua viviente. Y en esta ilustración se puede ver que en la vid fluye esa agua siempre. Porque Dios es Jesús y Jesús es el Espíritu. Son tres personas en uno. Y esa agua fluye por la vid y alcanza la rama para que la rama dé fruto. ¿Y cómo es que una rama se permanezca en la vid? Pues por no ser cortado, desconectado. Si se afierra a esa rama, si vuelve siempre, el agua le llega y dará mucho fruto, ¿verdad? Es el diseño perfecto que Dios hizo para sus árboles, ¿no? Para las vides, para que den fruto. Y es el diseño perfecto que también tiene para nosotros en las relaciones con Él, ¿no? En nuestra relación con Jesús, si estamos conectados, pues daremos fruto. Es sencillo, es una receta.
Y aferrando a Jesús y al poder del Evangelio, no se hace a través de esas de nuevas enseñanzas, como la gente les decía en ese entonces. Se hace a través de estos recordatorios, que cada uno provendrá de la Escritura, ¿vale? Que todos hemos pecado y somos privados de la gloria de Dios. Pero Dios nos demuestra su amor en esto, que aun siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y ahora, alguien que esté en Cristo es una nueva criatura. El viejo se fue, el nuevo ya está. Esa es mi traducción. Y ahora no nos tenemos que conformar más al mundo, sino podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Y claro, Juan nos recuerda en versículo 25, a ti se te prometió la vida eterna. ¡Qué bueno! Recuerda que la audiencia de Juan está escuchando muchas mentiras sobre Jesús. Y él les está diciendo que ellos ya tienen lo que necesitan para poder combatir estas mentiras. La iglesia hoy también se enfrenta a mentiras y también tenemos lo que necesitamos en la palabra de Dios para poderlas combatir. Por ejemplo, el relativismo. Eso dice que Jesús para mí está bien, para ti está bien, pero es un camino al mismo destino. Yo puedo creer en mi verdad. O puede ser también el moralismo. Si tú eres una buena persona, tú haces buenas cosas, entonces llegarás al cielo. No hace falta Jesús. Hay muchas mentiras. Otra que no se dice en alta voz, pero se cree, es que, el materialismo, que la riqueza, las posesiones, el estatus terrenal es la meta de la vida y todo lo demás es secundario. Yo me siento positivo de que se puede pensar en más mentiras que enfrentamos en la iglesia moderna, de tus amigos o de tus familiares. Y son las mentiras que nos pueden engañar a pensar que no necesitamos el Evangelio o que el sacrificio de Jesús no es suficiente para podernos salvar. Y es una mentira. Y nos comenzamos a prestarles atención si no nos mantenemos conectados a la vid. Y necesitamos ese agua viviente, el Espíritu, que fluya hasta nosotros. Y bueno, hablamos de esa agua en el versículo 26-27. Jesús nos dice que va a permanecer en nosotros, dándonos su Espíritu. En la misma mesa donde Jesús dio esta ilustración de permanecer, como en la vid, Él prometió que iba a dar su Espíritu para poder enseñar y recordarnos todo lo que nos ha enseñado. Y para ser nuestro abogado. Para para guiarnos hacia decisiones alineadas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, para poder consolarnos en tiempos difíciles, ¿no? ¿Estás mi móvil o no? No creo, salía del micrófono, ¿no? Pero bueno, para transformarnos, para producir su fruto en nuestra vida. A nosotros, Jesús nos dio el mejor regalo en el Espíritu. Y ese regalo es una unción, como dice Juan, con el Espíritu. Esto pasó en el Pentecostés. Jesús les dio a todos los creyentes esta unción con el Espíritu Santo. Antes solamente los élites recibieron tal unción. Los sacerdotes, los reyes, los jueces, los que construyeron el tabernáculo. Pero Jesús nos dio esta unción a todos. ¿Y qué significa para mí en 2024? El Espíritu es tu ayudante, es tu abogado, está contigo, está dentro de ti, es tu consuelo y es tu mejor arma para que puedas combatir a las mentiras del mundo y para que ni tengas que enfrentar tu miedo del infierno ni de la muerte. Qué buena noticia, ¿no? Esa es buena noticia. Si tú te has comprometido a Jesús, pues tú tienes a su Espíritu dentro de ti. Él puede ser esa voz de razón cuando estás a punto de tomar una malísima decisión. ¿Alguien ha experimentado eso?
Él puede ser ese deseo de pedir perdón cuando no quieras. ¿Has vivido eso? Él puede ser la duda que tú sientes cuando alguien te dice algo falso sobre Dios. ¿Has vivido eso? Puede ser la voz indicándote o dándole un codazo así para que actúes en la vida de una persona, aunque no entiendas por qué. ¿Has vivido eso? Él puede ser el nuevo entendimiento cuando lees la Escritura y la oportunidad para aplicarlo. ¿Has vivido eso? Yo sí. El Espíritu nos ayuda, está activo en tu vida. Le tenemos y nos lleva a la verdad. El mundo siempre va a mentir para engañarnos, ¿no? Por eso Satanás tiene sus formas que funcionan, ¿no? Pero el Espíritu ilumina la verdad de Dios y ilumina el amor de Dios. Entonces, para encerrar el capítulo con esta verdad fundacional, Juan dice que continuemos en Él, para que cuando venga Jesús, cuando se manifieste Jesús, podamos vivir confiados y no avergonzados ante Él. Hemos todos escuchado la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder, a cubrirse con la planta, ¿no? Porque se sentían vergüenza y no se atrevían más a estar en la presencia de Dios, que es santo. Y todos hemos sentido así. Hemos sentido la vergüenza porque hemos pecado, ¿verdad? La vergüenza es una motivación fuertísima de escondernos de Dios. Cuando sentimos la vergüenza, yo creo que cuando tenemos que esconder algo de nosotros, algo que decimos, nos cuesta y les tenemos envidia a los que no tengan nada que esconder. Y qué increíble sería estar confiado sin nada que esconder cuando venga Jesús. Qué increíble estaría confiadamente entender que aunque tengas pecado, Jesús te ha perdonado y te ha dado su justicia para que tu falta de justicia ya no importa. Si permaneces en Él, Juan dice que ese es el resultado garantizado. Vas a estar confiado de que tú eres amado, perdonado y invitado a vivir con Él siempre. Y estas implicaciones no son solamente para el cielo, para la eternidad. Nos dice en versículo 29 que va a haber pruebas, ¿no? Si tú permaneces en Él, quien Juan dice, Él es amor, Él es luz, Él es vida. Entonces el amor, la luz y la vida de Dios, de Jesús, será iluminado en la forma que tú vives tu vida. Pensamos en la luna. Me imagino que ya hemos hecho esta ilustración, como la serie se llama Amor Iluminado, pero lo vamos a hacer nuevamente. Podemos desde la Tierra ver a los cráteres de la Luna, su estructura, ¿no? Su forma. Desde esta distancia, desde una distancia mayor, el Sol brilla su luz a la Luna. Y aún la reflexión en esa roca, que también está lejos de nosotros, en la noche nos puede dar luz. Nosotros nunca vamos a poder reflejar perfectamente ni plenamente el amor de Dios, la perfección de Jesús, la vida de Él. Pero mientras más le enfrentamos a Él, le dirigimos la cara como el lado brillante de la luna le da la cara al sol, más de su amor brillará en nosotros y se reflexionará a los demás para que sea visible, para que les ayude a ver, para que les dé el calor que necesita, para enseñarles el camino. Entonces, para poder poner todo eso en un resumen de lo que hemos hablado de la última media hora, sería esto, que permanecer en Jesús, que es permitirte a ser recordado
constantemente de la verdad del Evangelio, te ayudará a vivir confiadamente en un mundo de mentiras. Lo voy a decir una vez más. Que permanecer en Jesús, que es permitirte a ser recordado constantemente de la verdad del Evangelio, te va a ayudar a vivir confiadamente en un mundo de mentiras. Qué buena noticia, lo necesitamos todos, ¿verdad?